¿cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Ames y el día de hoy les traigo un video donde vamos a hablar la vida de un cabrón, todo lo que hizo, todo lo que inspiró, porque este cabrón inspiró para hacer películas de terror, hasta libros. Antes de empezar con el video, por favor, apóyame, suscríbete en el canal si te está gustando este tipo de videos que estamos subiendo. Por ahí me estoy dando cuenta que más del 98% de la gente que ve mi contenido no está suscrita. ¿Qué está pasando? Échame la mano, suscríbete, aquí está el botoncito de suscribirse y de pasada le das clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo al canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un güey que inspiró para hacer la película de Psicosis y la película de Masacre en Texas. Estamos hablando de Ed Gein. Pero para entender un poco de por qué hizo lo que hizo, para entender un poquito la sociedad en la que creció Ed Gein, nos tendríamos que transportar a la América de 1950. ¿Qué es lo que pasaba en esa sociedad? Pues prácticamente había un tabú hacia el matrimonio. Ni en la televisión, ni en la radio, ni en revistas mostraban la relación del matrimonio donde dormían juntos. Siempre lo mostraban la esposa en una cama y al marido en otra cama. Nunca los ponían juntos porque sentían que podían provocar deseos carnales hacia el espectador. Pero vamos a entrar de lleno en la infancia de este cabrón, ¿verdad? Ed Gein nació y se crió en una granja a las afueras de Wisconsin llamado Plainfield, fruto de la unión de George, que era un alcohólico borracho mal pedo, y la mamá Augusta. Augusta se caracterizaba porque era fanática religiosa y además sentía una aberración hacia los hombres y educó de tal manera a Ed y al hermano Henry de que tuvieran un desprecio hacia las mujeres porque ella las veía como pecado, objetos de pecado que tenía que mantener alejados. Lejos de ser los padres del año, los papás se caracterizaron por tener una deficiente crianza hacia sus hijos. Por parte del papá no les prestaba atención, él prácticamente se la pasaba en las tabernas, y Augusta era muy estricta con ellos y los maltrataba, los golpeaba. Pero no sé si se han dado cuenta, o a los que les gusta este tema de asesinos seriales, siempre un asesino serial en su infancia es donde empieza todo su tema psicológico. Claro que hay algunos que nacen con ciertas características, pero digamos que la familia y la sociedad les dan ese empujón para ser las mentes criminales que muchos fueron. Y si se dan cuenta, la mayor parte de los asesinos seriales tienen cierta fijación con sus madres. Sufrieron algo ahí con sus madres y que provoca este tema mental. De hecho, para los que vieron la película de Psicosis y la serie de Bates Motel, Norman Bates está fielmente inspirado en Ed Gein. Él tenía una fijación muy fuerte con su mamá, hasta llegar a temas incestuosos que ahorita vamos a tocar con Ed Gein, pero está fuertemente inspirado en Ed Gein. Ahora, regresando otra vez a Ed Gein, la mamá los tenía de tal manera alejados a la sociedad que los hizo incapaces de poderse socializar con los demás. La infancia de Ed fue dura, sí fue dura, tanto que las palizas que le daba la mamá, los constantes castigos, no les daba el afecto a la mamá, no les daba amor, y mientras el papá pues se gastaba la mayor parte de su dinero en las tabernas. Contrariamente a lo que se pudiera esperar, Ed Gein cuando era niño tenía cierta aberración hacia la sangre, hasta hacia los animales mutilados, cortados. Tenía cierto miedo a todo eso, y eso que en donde vivía había muchas actividades de ganadería, que eso era normal. Hay un hecho que lo marcó muy cabrón a Ed Gein cuando era adolescente, y fue cuando se fue de espiar a los papás y encontró una escena que lo traumó, que lo dejó marcado, que era que el papá tenía a un cochinito agarrado de las manos, mientras la mamá lo apuñalaba con un cuchillo, y con cierta habilidad metía cuchillo, sacaba tripa con la otra mano. Y ver esa escena a Ed Gein lo marcó. Pasando el tiempo, nos vamos a la adolescencia de Ed Gein. Ed Gein, como muchos chicos de su edad, era aficionado a los cómics, pero no era aficionado de cómics de superhéroes, que de X-Men, que de Spider-Man, que de Condorito, no. Él era aficionado a cuentos de la cripta,
a libros nazis, a temas de concentración nazi, a temas oscuros, ¿verdad? Muertes, mutilaciones. Esa era su fascinación. Se aislaba en todos esos temas oscuros y de violencia y se quedaba atrapado y retraído en esa información. Aunque sí cumplía con sus deberes sociales de ir a la escuela, la mamá lo tenía estrictamente prohibido que tuviera cierto contacto con alguien más. Él no podía ser ni amigos y mucho menos amigas. Cállate, eso sería castigo de muerte prácticamente, porque para la mamá, como ya les había contado, eso era pecado. O sea, si tú andabas con una niña, socializabas con una niña, esta vieja te iba a moler a golpes, ¿verdad? Era totalmente prohibido. Si bien es cierto que la responsabilidad de los padres, la primera básica, es proveer al niño de alimentos, ropa, todo lo necesario para tener, para subsistir. Una también muy importante es las habilidades sociales, ¿verdad? O sea, tu primer contacto social siempre van a ser tus papás. Tus papás te tienen que enseñar esas habilidades, pero como vemos en este caso, la mamá no se esforzaba por darle algún tipo de cariño al hijo. El hijo se aislaba en su mundo era todo este tema oscuro, y entonces pues poco a poco se fue creando la personalidad que todos estamos conociendo, que es de Ed Gein. Toda la personalidad que Ed Gein estuvo desarrollando, ¿verdad? El padre, ya tras varios años de borrachera, murió, sufrió la muerte, y esto sin ninguna duda marcó a la familia Gein, pero también los afectó de manera económica. Hubo una caída en el negocio y se vio obligado a los hermanos Henry y Ed a trabajar para aportar algo en la casa. Eso hizo que la relación entre ellos dos se hiciera un poquito más estrecha, pero también se dio cuenta Henry de lo enfermo que estaba Ed, porque Ed tenía cierta fijación hacia la mamá, pero ya de punto incestuoso. O sea, ya la veía con tintes de amor. Entonces este güey vio con aberración esos pensamientos que sentía Ed, ¿verdad? Tiempo después de que el papá murió, 4 años aproximadamente, murió la mamá por causas de un paro cardíaco, y Ed cuidó su cuarto de tal manera de que se quedara exactamente como si la mamá siguiera ahí, y la cerró con llave. Ed, para poder sobrevivir, empezó a hacer ciertas tareas con los vecinos, pero sin ninguna duda la pérdida de la mamá significó el tercer factor clave para la personalidad de Ed Gein. Supuso el detonante de los asesinatos y actos que cometió, que tuvieron dos claros motivos. El primero, la voluntad de mantener viva la idea o la ilusión de que su madre seguía con vida y en casa. La segunda, la obsesión por el género femenino como un producto de años de represión. Tanto tiempo estuvo aislado de ese mundo que surgió una cierta fascinación y lo veía como algo prohibido. Después de tantos años de represión, de reprimendas, de castigos de Augusto, de haber ejercido sobre él, desató todo eso. Ahora vamos a empezar con sus primeros asesinatos. El 8 de diciembre de 1954, estamos hablando aproximadamente de 10 años después de que murió la mamá, un granjero del pueblo entró en una taberna y la encontró desierta. A pesar que la puerta estaba abierta y las luces estaban encendidas, no había nadie que atendía la taberna. Al ver que nadie atendió, indagó ansias del bar y encontró un cartucho calibre 32 con un charco de sangre seca que empezaba justo detrás de la barra y conducía hacia más allá de la taberna. La noticia de la desaparición de la dueña de la taberna, Mary Hogan, causó un gran impacto en la pequeña localidad de Plainfield y se dispersó por los pueblos de los alrededores. Todos los habitantes del pueblo especulaban acerca de lo que pudo haber pasado. El dueño del aseradero recordó haber visto a Ed Gein sentado en el fondo de la barra de la taberna de Hogan. Lo que es bien oscuro es que varios granjeros habían socializado cierta parte con Ed Gein y le preguntaban: oye, ¿supiste lo de Mary Hogan? Y Ed Gein les decía: Mary Hogan, ella no está desaparecida, ella se encuentra en mi granja. Y todos lo agarran como, es el típico humor de Ed Gein, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? Realmente este güey sí la tenía en su granja. Después de ese hecho, más asesinatos surgieron. En el año de 1957, cuando el caso ya empezaba a quedar en el olvido, Ed Gein asesinó a la dueña de una ferretería llamada Bernice
Warden, disparándole un tiro en la cabeza con un rifle de caza. De la misma manera que lo hizo hace 3 años en la taberna, le disparó y la arrastró hacia su furgoneta y se la llevó a su granja. Mientras 2 agentes de la policía fueron a arrestar a Ed, otros 2 fueron a revisar su granja y lo que vieron al entrar era digna de una película de las más horrendas de terror. Lo que había ahí era tan impactante que sin duda le revolvió el estómago y vomitó. Lo primero que vieron era una mujer colgada de las piernas, decapitada y partida a la mitad como si fuera vilmente una res. Había sido cortado desde el pecho hasta el abdomen y todas las entrañas habían sido desalojadas. La policía percató todos estos hechos macabros de Ed Gein. Al seguir inspeccionando la granja se encontraron poco a poco escenas más macabras, como un plato de cereal hecho por un cráneo humano, las sillas decoradas con piel humana, máscaras hechas de piel humana. Por eso es lo que les decía, o sea, esto es una fuerte inspiración para la película de Masacre en Texas. Yéndose hacia la cocina encontraron un corazón que estaba cocinando este cabrón y la cabeza de Mary Hogan. Todo este tipo de escenas horrendas en toda la casa, salvo en el cuarto de la mamá. El cuarto estaba intacto. Pero aquí hay que ver una cosa. No todos los huesos que los policías vieron eran de personas que él mató, sino que él se sentía en cierta parte solo. Exhumaba los cuerpos de mujeres que en cierta manera que recordaban a su madre y las tenía para socializar con el muerto. Pero eso sí, él comentó que en ningún momento practicó necrofilia. Lo que se me hace increíble de este caso es que también Ed Gein declaró que en ciertas veces él escuchaba la voz de su madre mientras dormía, que le platicaba, le decía cosas, pero también que le decía que matara. La voz de la mamá le incitaba a matar. Entonces, para entender la motivación de Ed Gein que lo hizo a llevar a estos actos horrendos, fue tanto ese sentimiento de amor, odio hacia la mamá que lo llevó a hacer esto, ¿verdad? De hecho, en el caso de las 2 chicas que él mató, que fue Bernice y Mary Hogan, encajaban con el tipo de mujer que a la mamá detestaba. Entonces, en cierta parte, al ver esto Ed Gein, él sentía la necesidad de eliminarla. Hay otra teoría que orienta algo más creepy, que es que él desenterraba estos cuerpos y hacía el vestido y la cara con los cuerpos para encarnar a su propia madre, o sea, para convertirse en su propia madre. ¡Ay, cabrón! Esas ideas del cambio de sexo, convertirse en lo que siempre se le prohibió, y sus deseos de muerte, sin duda alguna, pudieron haberlo orillado a hacer todo este tipo de actos violentos, ¿verdad? Por muchas noches, él se enfundaba en sus trajes y paseaba a su casa imitando los gestos y la voz de su madre, comportándose como si continuara viva, sentándose en su butaca y haciendo todas las actividades que normalmente hacía la madre. Una noche de 1984, Ed Gein moriría por una insuficiencia respiratoria. De la vida de Ed Gein podemos extraer ciertas conclusiones acerca de los factores de riesgo que condujeron a una vida criminal, que como lo sabemos fue cómo fue llevando su vida por parte de la madre, esa relación insana que era los constantes castigos, la no socializar con la gente. O sea, si él hubiera encontrado un amigo que lo apoyara, que un vecino que tuviera contacto con él, créeme que él no hubiera tenido ese tipo de acciones, ¿verdad? Muchas veces de este tipo de casos, amigos, si tú ves a un amigo que está solo, que siente cierto rechazo, que le hacen bullying, apóyalo. Y tú no sabes cómo está en su casa, o sea, tú no sabes si él está sufriendo, cómo está viviendo, y lo puedes orillar a ser un psicópata, o sea, un asesino. Entonces, realmente el poder está también en nosotros, ¿verdad? Apoyamos a los demás. Y pues prácticamente esto fue la vida de Ed Gein. Comenta aquí de quién te gustaría que también habláramos. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Ya estamos por llegar a los 700 suscriptores. Y pues nada, amigos, próximamente nos veremos en un video nuevo. ¡Adiós!